¿Qué opinas tú de este proceso de iniciativas populares de norma que son no vinculantes como un paso a la participación vinculante? ¿Crees que eso es posible? ¿Crees que que estas iniciativas populares y todo lo que ha sucedido es algo beneficioso? Y cuáles son en el fondo las críticas que uno podría hacerle también a este proceso y qué es lo que hay que uno tener vigilante para el futuro? No, yo pienso que estas oportunidades que se han abierto para que haya una participación, entre comillas, de la ciudadanía en el proceso constituyente, tiene varias peculiaridades que me gustaría precisar. De una parte, hay que partir en la idea de que esta convención no es enteramente soberana, ni es enteramente legítima, ¿verdad? Entonces, es importante el hecho de que una mayoría dentro de la convención, una mayoría de convencionales, hayan tomado conciencia de este hecho, porque no fueron electos con mandato, fueron electos como diputados, es decir, lo elegimos por su carita, porque pensaban esto, lo otro, etcétera, y en base a su promesa de lo que iban a hacer, o la hipótesis que uno tenía de que iban a actuar en este sentido o en el otro. Entonces, que ellos hayan tomado conciencia de su déficit de legitimidad o de soberanía y hayan abierto canales de, entre comillas, participación, me parece un hecho notable que hay que apoyar, y por eso estoy conversando contigo acá, porque estoy de acuerdo en eso, ¿no? Ya lo he conversado también con ellos. Pero esto implica varias cosas, ¿no? Porque en el fondo, si lo miramos no desde el punto de vista de la convención, sino desde el punto de vista del pueblo que participa. El pueblo es soberano. Es soberano. Incluso la expresión derecho a participar me suena a petición, ¿no? Me suena a actitud reivindicativa, ¿no? Déjenme participar, ¿no? Como el gusano de Fumanchu. Antes tú no sabes lo del gusano de Fumanchu. Que era un gusanito que parecía en una tira de un diario de derecha. Y los personajes eran otros, ¿no? Pero él era un gusanito nada más. Y aparecía en el último cuadradito y decía, quiero figurar, ¿no? Quiero figurar, ¿no? La expresión derecho a participar me suena a eso, ¿no? Derecho al agua, tengo derecho a la casa, qué sé yo. No, pues no es que el derecho me dé una oportunidad. Yo, soberano, necesito participar y voy a participar por decisión propia y yo pongo, ¿no? Digamos, las condiciones y las funciones que para ese caso, ¿no? Entonces, eso como cuestión que me da vuelta siempre. La palabra derecho no me gusta nada, ¿no? Porque el Código del Trabajo está escrito así. Tienes derecho a pedir, tienes derecho a reclamar, tienes derecho, ¿eh? Pero como quien dice, denme un lugarcito para aparecer yo y figurar, ¿eh? Y figurar, ¿no? Eso. En segundo lugar, yo creo que la participación efectiva, soberana del pueblo en este proceso, como quedó fuera del principio, está entrando con cuentagotas ahora, por cuentagotas dentro de la convención. Chapó, sacamos el sombrero. Pero tendría que ser un proceso, un río que entra y va abriéndose camino, ¿verdad? Pero eso no va a ocurrir, porque yo creo que estas peticiones, que no son vinculantes, como tú dices, no creo que en el transcurso de la convención, dentro de este año que están, ¿no es cierto?, corriendo desesperados para cumplir sus propias metas, ¿no? No creo que estas peticiones vayan convirtiéndose en peticiones o consultas, o como quieras llamarlas, vinculantes. Además vendría la reacción de la clase política porque ellos aplican el derecho, o sea, el derecho constitucional, la Constitución del 80. Entonces la limitarían. Yo creo que, pensándolo desde la pura lógica soberana, está bien, ayudemos a esta gente para que salga lo mejor posible. Porque las condiciones actuales, para que resulte una buena constitución, mejoraron con el gobierno de Boric. Porque se supone que no va a bombardear la convención como lo estaba haciendo Piñera. En consecuencia, hay que dejar que esta convención desarrolle el máximo de su potencialidad. Y ahí yo diría que desde el punto de vista del pueblo, claro, ayudemos ahora, enviémosle paquetitos con normas posibles que si ellos puedan aprobar dentro de los 15.000 que les llegan, porque aprueben 3 o 4, sería fantástico. Sino que hay que pensar también que la convención va a llegar a un punto límite
de su capacidad soberana de acción, que es poca, ¿no? Es del orden del 52, 50, puede llegar hasta el 58, 60%, ¿no? Creo yo, dentro de ella. Entonces hay que pensar cómo la soberanía sigue actuando por su cuenta, independientemente de cómo le vaya a la convención. Porque el proceso constituyente no es solo la convención, pues va por dentro y por fuera, ¿no? Y lo que va por fuera es lo que más interesa. Entonces ahí es donde yo creo que la tarea del pueblo en este sentido es aceptar esta posibilidad de enviar documentos, peticiones o como quiera que se llamen, pero tiene que tener una conciencia de que debe presionar para llegar a los objetivos últimos que se esperan. Y esta presión es lo que hay que estudiar, ¿no? Y hay que desarrollar, que tiene que ver con que las propias comunidades de base tienen que seguir pensando por su cuenta. Que si están pensando en abrir asambleas regionales o gobiernos regionales, que no les gustó nada, ¿no es cierto?, ni al Mercurio ni a la derecha, ¿no? Porque destruye el centralismo y todo aquello, ¿no? Si están pensando los convencionales en eso, el pueblo tiene que replicar ya, organizando asambleas de ese tipo comunales, o que se acerquen a comunales, ¿no? Entonces, aparece un fenómeno de soberanía autónomo funcionando en un lugar X, ¿no? Y por todo el país a lo largo, ¿no? Eso es un elemento de presión externo que va dando más ínfula, o qué sé yo, más ímpetu a los convencionales para seguir profundizando. Y tenemos tema del desenlace final, digamos, el plebiscito de salida. Suponte que la convención, yo creo que va a llegar a una constitución bastante más, entre comillas, decente de lo que yo esperaba, ¿no?, al principio. Y ponte tú que sea como el 65% de lo que el pueblo quiere, ¿no? Pero el déficit, de todas maneras, porque son tan graves los problemas que hay que resolver, ¿no es cierto?, que es ese 35% de no resolución de los problemas de fondo puede pesar tanto que obliga a seguirse movilizando, ¿no? Es una cuestión que hay que discutirla de antemano. ¿Cuáles son puntos intransables para el pueblo? ¿No? ¿Qué reformas son absolutamente necesarias, ¿no?, irrenunciables, ¿no? Que la cuestión de los tratados internacionales, que la cuestión del agua, que la cuestión del centralismo, del regional, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si eso se resuelve, fantástico, ¿no? El resto podemos rellenarlo de a poco. Pero si no, entonces ahí la presión ciudadana tiene que necesariamente aumentar digamos, de grado, y otro estallido, pero ya un estallido no de pura protesta, ¿no?, o de pura rabia, sino que tiene que ser un estallido con dirección política. Entonces, por eso yo creo que lo que estamos haciendo ahora, de enviar estas recomendaciones, ¿no?, que se le contaron como 17.000, ¿no?, a estos convencionales, tenemos que ir desarrollando por fuera nuestra propia estrategia. Y esa es la que yo considero más importante, porque, como le decía un amigo, lo que está haciendo la convención es, en el boxeo, no sé si tú conoces la técnica, ¿ah?, el punteo con la izquierda, ¿no? Con la izquierda tú vas molestando al otro, le vas desarmando su defensa, qué sé yo, pero el guascazo lo da el uppercut de derecha, ¿no? Entonces, ese es el golpe del pueblo. Lo que está haciendo la convención es justamente molestar, ¿no?, distraer, crear condiciones, abrir la guardia, y lo está haciendo bien, creo yo, ¿no? Pero el golpetazo no lo da ella, lo da la derecha, digamos, el pueblo en sí. Sí. Y en ese sentido, me imagino, por lo menos las iniciativas no son todas iguales, no todas las sugerencias son iguales. Hay algunas sugerencias que son de temas, sustantivas, y otras que, como las iniciativas que dan poder al pueblo, que en el fondo hay unas iniciativas que son realmente la clave, que hacen este puente entre la movilización y la convención. ¿Qué crees tú de esta dicotomía, y cuál, supuestamente, si vamos a apoyar iniciativas y vamos a ir a firmar y a dar nuestro apoyo, cuáles serían esas iniciativas que tendríamos que darle nuestra preferencia? Sí, yo creo que los convencionales deberían haber abierto estas posibilidades de que el pueblo participe, ¿no es cierto?, señalando en qué áreas es esencial que participe, ¿no?
no tanto en las áreas puramente teóricas, éticas, moralistas, que son muy bonitas, pero son teóricas, o hasta simbólicas en algunos casos. No, tienen que ser áreas neurálgicas, estratégicas, cuestiones esenciales. Por decirte, el tema de la descentralización debe ser atacado a fondo. No puede ser que quede a medio camino. Tiene que las regiones, o qué sé yo, cómo se organice eso, o las comunas, debe dárseles, ¿verdad?, las condiciones para tener una autonomía en la administración, fiscalización, participación en la riqueza que genera su territorio, sean naturales, sean no naturales, ¿no es cierto?, etcétera. Eso es intransable. El mandato soberano no se regula por ley, se regula por decisión soberana de acuerdo a la historia que se esté viviendo. Pero estamos acostumbrados a esta forma jerárquica y de subordinada de hacer política. Entonces, ¿crees que tú que en esta posibilidad de que si las personas en el fondo optan por mecanismos de democracia directa, real, deliberativa, desde las bases en el fondo, es posible que empiece a cambiarse esta lógica y esta cultura de la subordinación por una de empoderamiento? La gente tiene que por sí sola autoeducarse para hacer lo que estamos conversando aquí respecto de estos códigos, ¿no? O sea, para construir mandatos y no esperar que llegue el decreto. A mí me irrita cuando, bueno, me invitan de repente a hacer clases de educación sindical, etc. Y cuando me cuentan los trabajadores, hemos tenido ya como 30 talleres de educación sindical, y todo es lo mismo, me dicen, ¿no? ¿Por qué dicen, les pregunto yo, por qué dicen eso? Porque todos dicen, ustedes tienen que aprender sus derechos. Tienen que memorizar, conocer sus derechos. ¿Cuáles son los derechos? Lo que dice el código. Y les leen el código. Y yo parto al revés, porque digo, justamente eso es lo que nos deben educarse en los derechos escritos que les tiran encima. Tienen que educarse en construir el poder necesario para ustedes dictar las normas laborales desde la perspectiva del trabajador, que tendrán que negociar después con los patrones, pero que ellos hagan su apuesta, ¿no? Ellos mismos. Entonces, claro, por eso aquí entra un conflicto con los abogados, y los abogados siempre enseñan eso, ¿no? Conozca sus derechos y les tiran el código encima, con su lenguaje típico. O sea, no es acerca de tener cosas en la Constitución, sino que tener mecanismos para ejercer el poder. En el fondo es eso. Claro, toda la ciudadanía, los trabajadores en especial, deberían educarse, formarse, y todo el sistema ayudar a eso, en construir su propio poder, que incluye el poder de dictar la Constitución o los códigos, así que se quieren mantener separados. Incluye eso fundamental, pues un derecho humano, el principal derecho humano. Es el derecho de un pueblo a darse a sí mismo el orden social, público, institucional que quiera. Entonces, fíjate, que estamos viviendo un periodo histórico excepcional en el sentido de que en la otra democracia, antes de Pinochet, lo que hacíamos que era votar, elegir a nuestros representantes, y luego nuestros representantes entraban en un campo propio, una esfera propia, donde ellos resolvían todo. Y uno, como ciudadano, ya voté, ahora la tarea es de ustedes y ahora espero los resultados. Todo depende de lo que elegí, confío yo, qué sé yo, en el compañero presidente, etcétera, etcétera. Pero esta vez, frente a la convención, es distinto. Porque elegimos supuestamente gente no para que ellos representaran un cargo que establece la Constitución, porque los cargos convencionales no están en la Constitución. Estamos eligiendo gente que representa nuestra soberanía, malamente representada por la forma que se eligieron, ok, pero en el fondo del fondo es eso. Por tanto, uno puede decir, esta convención no se va a ir a una esfera donde van a quedar ellos solitos aislados, sino que esta convención es mía, es nuestra. No es el hijo ideal, es un hijo, perdona la expresión, un hijo putativo, ¿verdad? Un hijo putativo entre la soberanía y la clase política, ¿no? Pero simbólicamente, en el fondo, históricamente, por principio, es nuestra. Por tanto, tenemos que fiscalizarla, controlarla, ayudarla, participar en ella.
para que logre encontrar de alguna manera los textos que representan nuestros intereses y los redacten también en la Constitución como corresponde. Por tanto, es vigilancia, es presión, es participación, ¿no? Es distinta en la relación que teníamos antes como ciudadanos frente a la Cámara de Diputados, digamos, ¿no? Esto es diferente y en consecuencia debemos participar, debemos enviar nuestros mensajes, nuestros aportes, debemos fiscalizar que se discutan y debemos preocuparnos de que nuestra participación, nuestra colaboración vaya a aquellos puntos álgidos fundamentales del nuevo Estado que queremos, ¿no? Y no cuestiones laterales o puramente simbólicas de un gesto como quien dice la dignidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es la dignidad? Claro, es muy lindo, estamos todos de acuerdo, pero en términos prácticos, ¿cómo se traduce eso? Entonces hay que ir a lo sustantivo, lo concreto, y claro, respetando los conceptos, digamos, filosóficos. Pero lo esencial es el resolver los problemas centrales, importantes, ¿eh? Y porque la parte filosófica de estos problemas, uno ya la entiende, ¿no? Tan implícita. Es la cosa concreta lo que hay que resolver. Llamaría, por tanto, a eso, a cuidar lo que es nuestro. No es totalmente nuestro, ¿no es cierto? Pero tenemos que hacer sentir nuestro poder, nuestra soberanía, nuestra paternidad, si es necesario. Hay al menos dos iniciativas centrales, medulares, que hay que exigirlas, apoyarlas y tratar por todos los medios posibles que se realicen. Una, que los mecanismos de representación, como tú señalaste también de paso, sean revocables. Porque si son revocables, la representación es responsable. Tenemos que asegurar la responsabilidad de los políticos, los gobernantes, los funcionarios, los ministros, todo, ¿no? Ser responsable ante nosotros. Tiene que haber tanto un mecanismo estatal que asegure la estabilidad del Estado establecido por la Constitución, como asegure la dinamicidad histórica de la soberanía popular. Porque lo que se ha hecho en Chile es que el ejército protege solo la ley y a los que están dentro de la ley, que es la clase política. Pero nunca ha protegido la soberanía popular. Protege lo estático, no lo dinámico. Entonces, si el pueblo quiere seguir siendo soberano y digno, es necesario que se creen mecanismos para asegurar el cambio, la movilidad,